placer tener aquí a Diego Chamorro, ¿sí? Alguien que hace mucho por el desarrollo de la matemática en nuestro Ecuador, desde su posición como profesor en Paris Saclay y también como presidente de Amaro. Y quiero agradecer el haber aceptado la invitación para venir acá a hablar con todos nosotros, ¿sí? Y Adriana les va a dirigir unas palabras. Yo te agradezco, Diego, por parte del grupo de geometría por haber aceptado la invitación. Adriana. Bueno, primero, chicos, igual darles la bienvenida, darle la bienvenida al doctor Diego Chamorro. Realmente es un placer tenerlo aquí, le agradecemos su tiempo. Decirles, chicos, que como asociación esto es parte de los eventos que les ofrecimos que íbamos a tener para ustedes. Quiero que le den un fuerte aplauso a quienes conforman el grupo de geometría de la universidad y a quienes conforman la asociación. Todo esto es gracias al apoyo y colaboración de todos quienes conformamos la facultad. Esto es para ustedes, el bienestar de ustedes. Esperamos tenerlos igual en todos los eventos que tenemos planeado como asociación de estudiantes y agradecerle al Mate Juan Carlos y al resto del profesorado que siempre está interesado en el bienestar de todos los estudiantes. Bueno, buenas tardes con todos. Siempre es un gusto estar aquí. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Gracias también por toda la organización. Me sacan de vacaciones, que estaba tranquilito haciendo mis matemáticas en mi esquinita, pero siempre es gran alegría venir a compartir un poco de matemáticas con ustedes. Y pues el día de hoy voy a hacer un poco de divulgación matemática, ¿sí? O sea, no va a haber teoremas, no va a haber demostraciones, va a ser una historia de las matemáticas con el objetivo de insistir un poco sobre por qué las matemáticas son importantes, ¿sí? Lastimosamente, cada vez más el mundo de hoy en día, la gente es usuaria de las matemáticas y no ve las matemáticas que hay detrás, ¿sí? Y ustedes que son alumnos de matemáticas tendrán la oportunidad de discutir con sus primos, colegas, amigos, tías, y de preguntar, ¿no? ¿Para qué sirve lo que haces? Para nada, para estarme rompiendo el coco, ¿sí? Y en una sociedad en donde hay una demasiada distancia entre el desarrollo matemático y la tecnología que usan, eso no está bien, porque eso significa que la sociedad no está comprendiendo qué es lo que está haciendo la gente, ¿sí? La idea de esta conferencia es mostrar un poco que las cosas que se usan a diario provienen de matemáticas muy profundas y que hay gente que tuvo que pensar porque las cosas no vienen de la nada, ¿sí? Entonces, lastimosamente tengo esto por aquí y vamos a empezar con una pregunta muy sencilla, ¿sí? O sea, ¿desde cuándo como humanidad, o sea, ustedes, hacemos matemáticas? ¿Sí? Y esta en realidad es una pregunta difícil, ¿sí? O sea, no crean que es simple hacer esto, ¿sí? Y esencialmente por este animal, que a ustedes les gustaría verle en caldo, pero el problema es que este animal, si se fijan bien, no es más que un dinosaurio con un poquito más de plumas, ¿sí? Y este maldito animal llamado gallina sabe contar hasta 7, tiene nociones básicas de aritmética, sabe sumar, sabe restar, tiene nociones de geometría, sabe diferenciar un triángulo rectángulo de un triángulo isósceles, ¿sí? Entonces, estos animalitos saben hacer matemáticas, a veces más que los estudiantes de matemáticas. La especie humana, Homo sapiens, espero que aquí todos seamos Homo sapiens, aparece en África hace 300.000 años más o menos, ¿sí? Pero antes del Homo sapiens había alguien que se llamaba Homo neandertal, que vivió hace 500.000 años, y este Homo neandertal no somos nosotros, ¿sí? Tenía ya cierto tipo de representaciones numéricas, o al menos se supone, ¿sí? Este es un fémur de hiena, esta parte de aquí de la hiena, ¿sí? En donde hay incisiones que se hicieron así linealmente, y se supone que esas incisiones representan cierto tipo de numeración, se supone, ¿sí? O sea, en este caso fue el neandertal que se comió la hiena, por una vez que no fue la hiena que se comió el neandertal, que también sucedía, y no son incisiones que se hicieron para desgarrar la carne del fémur, porque esas incisiones son diferentes, estas son incisiones que se hicieron así, y eso se supone que son los primeros indicios de numeración. Entonces, las matemáticas aparecen desde antes que nosotros aparezcamos biológicamente como especie, ¿sí? O sea, hay cierto tipo de capacidad de abstracción, de capacidad de hacer razonamientos,
matemáticos abstractos antes de que nosotros aparezcamos como especie. Evidentemente los primeros rastros de las matemáticas aparecen con la invención de la escritura, es decir, hace menos de 3.000 años, es decir, hace 5.000 años. O sea, todavía no nacían ustedes, ni yo tampoco. Y eso aparece pues en esta parte de aquí de Oriente Medio, ¿sí? O sea, en lo que es ahora el Irak, Irán-Irak, Mesopotamia, y aparecen los primeros alfabetos. ¿Sí? Entonces esta gente, ¿cómo hacía? Pues cogía un poco de arcilla y con un tubito hacía esas incisiones y ese alfabeto cuneiforme. ¿Y para qué necesitaban eso? ¿Qué necesidades tenían eso? ¿Sí? Necesitaban planificar la producción agrícola, necesitaban construcción, necesitaban arquitectura, necesitaban construir casas, necesitaban medición del tiempo, necesitaban un montón de cosas. ¿Sí? Necesidades que para ustedes ahora ni se preguntan, simplemente las utilizan. Y esta civilización, la civilización de Mesopotamia, desarrolla un sistema de medición extremadamente original, que es la base 60, ¿sí? Que es extremadamente práctico. ¿Sí? La unidad de 60, si tienen 2 hijos, 30-30, si tienen 3, 20-20, si tienen 4, 15, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, para ellos la unidad era 60. ¿Sí? Nosotros la unidad es 10. ¿Sí? Si es 100, 1000 y así sucesivamente. Esta gente razonaba en forma 60. Y esto fue hace 5.000 años. Y para que se den cuenta del poderío de una civilización, es que es algo que ahora nosotros usamos todos los días. Porque 60 segundos hace un minuto, 60 minutos hace una hora, 24 horas hace un día, y casi 360 grados hace un año. ¿Sí? 360 grados es todo el círculo. 360 es más o menos, porque se jalaban las cuadras, es lo que se da la vuelta la Tierra alrededor del Sol. ¿Sí? Entonces, es algo que nosotros hacemos todo el día. Nosotros, aquí en el Ecuador, que no tenemos nada que ver con esta gente, los chinos, los japoneses, los europeos, los africanos, todo el mundo utiliza esta división del tiempo. ¿Sí? Entonces, dense cuenta, el poderío de una civilización, el poderío de esa gente, la capacidad intelectual de esa gente, que ahora todo el mundo utiliza eso. Ya nadie se pregunta, ¿y qué pasa si ponemos 26 horas al día? Ya no, ya se acabó. ¿Sí? Eso ya está. ¿Sí? A partir de ahora, continuamos. Entonces, ¿qué conocimientos tenían aproximadamente hasta 4.000 y 5.000 años? ¿Sí? Como matemáticos. Tenían el cero de posición, ¿sí? Que no es el cero como número, el cero de posición, que es el siguiente: ¿cómo distinguir 111 de 1011? ¿Sí? Cuando escribimos 111, 111, y escribimos 1011, hay una pequeña diferencia de magnitud. ¿Sí? Entonces, este cero de aquí significa que no hay la unidad de centésimas. Hay 1000, 0, 100 y 11. Es el número, es el cero de posición. ¿Sí? Pues para nosotros puede parecer trivial, pero la gente que escribía con estos garabatos, pues había que inventar esa cosa. ¿Sí? Ellos lo inventaron directamente. ¿Sabían resolver ecuaciones de primer grado y segundo grado? ¿Sí? Hace 5.000 años, ustedes supongo, seguramente saben hacerlo. ¿Sí? Esta gente ya lo hacía. Resuelven ciertas ecuaciones de tercer grado. ¿Ustedes han resuelto ecuaciones de tercer grado? A mano. Los que lo han hecho van a ver que son unas 5 hojas de cálculos. ¿Sí? A pulso son unas 5 hojas de cálculos. ¿Sí? Y también tenían un montón de cosas. Por ejemplo, tenían las tasas de interés. Para las tasas de interés aproximaban la función exponencial. La función exponencial aparece definida correctamente en 1690. ¿Sí? Esta gente, muchísimos años antes, sabía que la correcta forma de calcular las tasas de interés, porque eran muy comerciantes, era con una función exponencial. ¿Sí? Los que tienen un préstamo aquí saben perfectamente que tienen la tasa del 1%, bla, 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 y eso es la función exponencial. Como ellos no conocían la función exponencial, pues hacían una aproximación de la función exponencial y con eso calculaban las tasas de interés. ¿Sí? Entonces tenían ese tipo de cosas. ¿Sabían aproximar raíces cuadradas? Esta es una pequeña tableta, que no es muy grande, es así, en donde aparece por primera vez una aproximación a la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Aquí está escrito, o sea, no parece bien, pero aquí está escrito raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Si tienen un cuadrado, la diagonal es raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Ustedes son matemáticos, saben eso. Y esta gente
fue tan pilas que raíz cuadrada de 2 es 1,4142, 1, 296 para ellos, cuando el verdadero valor es este. ¿Sí? No es perfecto, es una aproximación. Ellos mismos ya sabían que era una aproximación. ¿Sí? Pero es suficiente para cualquier cosa de la arquitectura. ¿Sí? Ustedes ven aquí hay esquinas. ¿Sí? Hay 4 esquinas. El arquitecto tiene que hacer el ángulo recto. ¿Sí? Si tienen 1, 1 y tienen raíz cuadrada de 2, ya tienen la esquina. ¿Sí? O sea, no es de gana que se hizo eso. ¿Sí? No es de gana que la gente se rompió el coco para aproximar eso. ¿Sí? Para tener al menos una casa cuadrada. Y esta cantidad de aquí solo fue mejorada 2500 años después por hindúes. ¿Sí? Entonces, la humanidad nos demoramos 2500 años para mejorar esta aproximación. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que esta gente que vivió hace 5000 años ya estaba haciendo esas cosas. Ya había gente que estaba trabajando en eso. Esta imagen es súper bonita porque es una tableta donde hay ejercicios de matemáticas. ¿Sí? Así como ustedes seguramente tienen los folletos, ¿sí? Esta gente tenía estas tabletas donde hay ejercicios de matemáticas. Aquí tienen cuadraditos, rombos, calcular esto, calcular, y están aquí los enunciados de los ejercicios. ¿Sí? Dense cuenta, hace 5000 años la gente ya estaba haciendo este tipo de cositas, ejercicios. ¿Sí? O sea, ustedes no están haciendo nada nuevo. Entonces, y sin estos conocimientos es imposible construir una civilización. Sin eso es absolutamente imposible. Pueden ser pastores ahí con sus cabritas, pero construir este tipo de cosas es imposible. ¿Sí? Porque aquí necesitan saber qué superficie están metiendo aquí. Necesitan calcular los ángulos. Necesitan saber cuántas tejas van a meter por aquí. ¿Sí? Aquí también tiene un muro, tiene que ser cuadrado. ¿Sí? Tiene que ser cara a la ciudad. Sin ese tipo de conocimientos es imposible hacer eso. ¿Sí? Y eso debe estar bastante claro para ustedes y para la sociedad entera. ¿Sí? No solo para ustedes que son matemáticos, pero especialmente para los políticos, para la gente que está por ahí tomando decisiones importantes, debe estar claro que sin matemáticas todo este tipo de cosas no existen. Ahora vamos a saltar un poquito, estábamos aquí entre estos dos ríos, y vamos a saltar a Egipto. ¿Sí? Esta parte de aquí. ¿Sí? Y lastimosamente no se sabe mucho de las matemáticas egipcias por la sencilla razón que esta gente escribía en papiro, papel. Y el papiro pues se daña, se usa las tabletas de arcilla, si se quema, se hace cerámica y eso queda. ¿Sí? El papiro si se quema pues queda ceniza. Y así no imposible saber qué pasa con eso. Lo que sí se sabe es que tenían un conocimiento, o sea, un sistema decimal. ¿Sí? No tenían un sistema hexadecimal como los mesopotámicos, tenían en base 10. Conocimientos algebraicos se supone que eran más o menos equivalentes, igual sabían hacer aproximaciones, pero estaban un poquito más avanzados en geometría, ¿sí? Especialmente en el cálculo de volúmenes de sólidos. Ya vamos a ver por qué, no es de gana. Y esta cosa de aquí, esta tableta, o sea, este papiro de aquí, no sé muy bien, es asimismo un libro de ejercicios escrito por alguien que se llama Ahmose. ¿Sí? Es el escriba Ahmose que escribió esto, y él mismo dice, estos resultados no son míos, estos resultados son ya conocidos de todo el mundo. O sea, es cacho viejo. ¿Sí? La vamos a poner aquí y aquí están los ejercicios. No se ve bien, pero por aquí hay el teorema de Tales, hay cálculo de ángulos y ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, dense cuenta, este es el primer matemático que aparece en el mundo. Había antes matemáticos sin duda, pero el único que nos quedó el nombre es Ahmose. Todos descendemos de él. ¿Sí? Y él que hizo fue escribir un folleto de ejercicios. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿para qué es importante todo eso? Sin ese tipo de matemáticas no pueden ustedes hacer esto. Porque el faraón dice, a ver, hágame mi pirámide bien grande. Ok, todo chévere, pero van a ver la cantera. Tienen que calcular cuál es el volumen de piedras que va a caer adentro. Si ustedes no tienen una estimación precisa del volumen de piedras que hay adentro, van a la cantera, sacan las piedras, se les acaba la cantera y no pueden terminar la pirámide. Y ahí el faraón no va a estar contento. Kikirimiao. ¿Sí? Entonces, necesitan ustedes calcular volúmenes correctamente para poder sacar las piedras de aquí. ¿Sí? Sin esos cálculos de volúmenes es imposible hacer esto. ¿Sí? Ahora, para los nostálgicos, la gente ha estudiado y se puede hacer sin ningún problema las pirámides. ¿Sí? Es cuestión de organización.
historiadores han mostrado que tenían alrededor de las pirámides tenían pueblos de aproximadamente 10.000 obreros que se dedicaban casi exclusivamente a construir las pirámides. Dense cuenta la riqueza de esa civilización para dar de comer a 10.000 gentes para que se dediquen únicamente a picar piedras. ¿Sí? Entonces aquí, este trabajo es la muerte, está pesado, entonces sí, pero dentro de miles de años la gente reconocerá nuestro esfuerzo y habilidad. Después, paf. ¿Sí? Pero es porque esta gente no sabe geometría. ¿Sí? Así de fácil. Si supieran un mínimo de geometría, gringos, estaría claro, ¿sí? Es cuestión de usar el cerebro. Ahora, lo que es importante, si se fijan en estas dos civilizaciones, desde el inicio existían escuelas para aprender, ¿sí? Transmisión de conocimiento. Existían manuales para asentar conocimiento. Los primeros textos que nos llegan en matemáticas son ejercicios de matemáticas. ¿Sí? Y hay algunas tabletas en donde se quejan del profesor. ¿Sí? Dicen, este que me manda a recopiar esto 50 veces. ¿Sí? Hay ese tipo de tabletas que sobrevivieron. ¿Sí? Muchos de los matemáticos griegos fueron a formarse a Egipto. ¿Sí? De la manera que ustedes tal vez van a Estados Unidos, a Europa a formarse. Antes la gente iba a Egipto a formarse. ¿Sí? Y existían centros de estudio. No se llamaban universidades, pero había centros de investigación. Había gente que estaba pensando cómo hacer eso. ¿Sí? Pues eso tienen que darse cuenta que todo eso ya existía antes. Y de esta manera, pues el primer oficio del matemático es ayudar a construir la civilización. En el mundo que ustedes tienen, que ustedes pueden ver ahora, sin matemáticas no existe. ¿Sí? Ustedes tal vez están un poquito más conscientes de eso, pero su tío, su primo, ¿ya? No están conscientes de eso. ¿Sí? Y ahí hay un problema. ¿Sí? Bueno, hablando de pirámides, esta es la pirámide más antigua que hay, de 50.000 años atrás, la pirámide de Keops, 4.500 años atrás, la de Cholula, que está en México, y sin ir muy lejos, las pirámides de Cochasquí. ¿Sí? ¿Quién de aquí ha ido a las pirámides de Cochasquí? Para eso hay que pensar, porque al albañil le dicen, verán, usted cava de aquí hasta acá y de aquí hasta acá, dele, y rapidito por favor. Pero tiene que saber, pues, por dónde va, ¿sí? ¿Qué altura? ¿Qué tan alto? ¿Cuántos grados da la rampa? ¿Sí? Todo eso tiene que estar pensado antes de decirle al albañil de haciendo el trabajo. ¿Sí? Eso significa que había gente que estaba pensando geométricamente antes de hacer esas cosas. ¿Sí? Sin geometría no pueden hacer eso. ¿Sí? Y eso es súper importante que vayan ustedes tomando conciencia de ese tipo de situaciones. Listo, ahora continuamos con los griegos. Y aquí, chévere, porque decía, aquí no entra nadie que no sepa geometría. ¿Sí? Así de fácil. El primero que empezó a hacer matemáticas en Egipto, en Grecia, era Pitágoras, que fue a estudiar a Egipto. ¿Sí? Las fuentes dicen que él fue a formarse a Egipto. Y para Pitágoras y todos sus discípulos, las cosas eran números racionales. La música, la distancia entre las estrellas al Sol, es decir, del Sol a Mercurio, de Mercurio a Venus, de Venus a la Tierra a Mars, ¿verdad? Y a partir de esas relaciones aparecía la música, la escala musical, pitagórica, nada. ¿Sí? Para Pitágoras todo era música, o sea, todo eran números. El único pequeño problema es que ya raíz cuadrada de 2 no es un número racional, ustedes ya lo saben. ¿Sí? Y cuenta la leyenda que Hipaso de Metaponto, que fue discípulo del mismísimo Pitágoras, se dio cuenta que no era un número racional. ¿Sí? Y los colegas no estuvieron contentos con eso porque se les tomaba el universo. O sea, les tomaba el kiosco, porque si para ellos el universo eran números racionales, bastaba que un número no sea racional para que se acabe el mundo. Entonces, dicen que le pusieron una soga al cuello, una piedra grandota y le botaron al mar. ¿Sí? No es seguro de eso, pero por ahí fue la cosa. El único pequeño problema también es que los mesopotámicos ya sabían 2000 años antes que eso no era un número racional, si no, no hubieran dado una aproximación de raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Y raíz cuadrada de 2 aparece, ustedes abren el ojo y ven raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Porque aquí está la esquina de la cama, más
más cerca de ustedes, todo el mundo sabe lo que es una hoja 4, ¿no? Una hoja 3 es la cartulina del colegio y así sucesivamente, ¿sí? Ahora, ¿saben por qué sale eso? Ya. La hoja de acero es una grandota. La hoja de acero está calculada para que mida 1 metro cuadrado. Cuando ven el gramaje, 80 gramos de metro cuadrado, significa que cuando cogen la hoja A4 y la ponen en una balanza, pesa 80 gramos. Cogen la hoja A0 y la doblan en 2, cortan, sale la 1. Cogen la 1, la doblan en 2, cortan, sale A2. A2 cortan en 2, A3, la cogen otra vez. Ya. Y para que las proporciones sean las mismas, al cortar, esto sobre esto debe ser raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Hagan el calculito a la mano y van a ver que sale raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Y evidentemente aquí ustedes están utilizando la aproximación de los mesopotámicos porque con eso basta. En milímetros basta. Entonces, en pleno siglo XXI, estamos utilizando cálculos realizados por los mesopotámicos hace 5.000 años. Y cuando les decía que hay un desfase entre la utilización cotidiana y práctica de las matemáticas y el desarrollo de las matemáticas, todo el mundo, o sea, sus primos, sus tíos, sus amigos, novios, pero todo el mundo sabe lo que es una hoja 4. Todo el mundo sabe lo que es una hoja 4. ¿Cuántos saben que dentro de una hoja 4 hay raíz cuadrada de 2? ¿Cuántos saben que raíz cuadrada de 2 no es un número racional? ¿Sí? Entonces, la próxima vez que ustedes pidan una hoja 4 en la tienda, piensen que ahí está raíz cuadrada de 2. Y que sin raíz cuadrada de 2 no hay hojas A4. Y que sin el trabajo de esa persona desconocida que hizo una aproximación, no hay todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, ustedes deben estar conscientes y deben transmitir eso a la sociedad, porque si no se va a perder. Y si se pierde, pues va a haber problemas. ¿Sí? Sin embargo, esto es lo que se sabía antes, pero hay una gran diferencia entre los egipcios, mesopotámicos y los griegos. Es que los griegos empiezan a dar las demostraciones. ¿Sí? Aquí tienen Platón, que en su libro El Teeteto describe a Teodoro de Cirene, que es uno de los personajes que aparecen en los diálogos de Platón, donde va mostrando que la raíz cuadrada de 3 y la raíz de 17 no son números racionales. ¿Sí? Va más o menos contando. Y en el Organón de Aristóteles se demuestra por contradicción, que es la demostración más simple, que raíz cuadrada no es un número racional. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, en esas épocas los filósofos hacían matemáticas. ¿Sí? O sea, no es por nada que aquí no entra nadie que no sepa geometría. ¿Sí? Y Aristóteles fue alumno de Platón fue alumno de Sócrates y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces hay esta noción de transmisión de conocimiento. ¿Sí? Eso es súper importante. ¿Sí? El conocimiento se va transmitiendo. Y hablando de transmisión, había un alumno que era un poco inquieto de Aristóteles, que era Alejandro Magno, que cogió y conquistó todo el imperio Aqueménida. Cogió y conquistó todo eso y un poquito más allá. Y él funda Alejandría de Egipto. ¿Sí? Y Alejandría de Egipto cae bajo las manos de los Ptolemeos. Egipto era extremadamente rico. ¿Sí? Tenía muchísimo dinero. Entonces, como tenía muchísimo dinero, pues podían darse el lujo de hacer algunas cosas muy interesantes, como, por ejemplo, impulsar lo que se llama ahora la Biblioteca de Alejandría. ¿Sí? Ahora, lo que ellos llaman Biblioteca de Alejandría no es una biblioteca. ¿Sí? O sea, no es solo ellos tenían dinero y les pagaban. A ver, vos debes pilas, ven, trabaja. Te doy de comer, de vestir, todo lo que quieras, tú trabaja. ¿Sí? Y en este Centro Internacional de Investigación aparece Euclides. Y de alguna manera Euclides es donde empiezan las verdaderas matemáticas modernas, las que ustedes y a nosotros nos gustan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es uno de los primeros, no es el primero, ¿no? Pero es uno de los primeros autores que construye su teoría a partir de axiomas. ¿Sí? Los axiomas de los postulados de Euclides. En el caso de Euclides eran 5 pequeñas verdades que no se demuestran, se las acepta. Y a partir de eso se demuestra todo el edificio matemático. ¿Sí? Entonces Euclides se le ocurre hacer eso y empieza a hacer sus cositas. El único pequeño problema es que los axiomas de Euclides no eran completamente satisfactorios. O sea, desde el inicio la gente no estaba tan de acuerdo con eso. ¿Sí? Hay
que esperar casi 2300 años después para que venga David Hilbert en 1899 y que dé una nueva lista de axiomas, 20, ya no 5 sino 20, que permitan acabar con la geometría euclidiana. ¿Sí? O sea, ya con esos 20 axiomas ya todo está construido, listo. Pero se demoró la humanidad, nosotros nos demoramos 2300 años para encontrar la buena lista de los 20 axiomas. ¿Sí? De manera que la geometría euclidia es completamente rigurosa. Ahora, ¿qué es la geometría euclidia? Todo lo que ustedes ven ahorita es geometría euclidia. ¿Sí? Todo lo que ustedes ven ahorita. Menos las pelotas de fútbol, porque eso no es geometría euclidia, pero aparte de eso, todo es geometría euclidia. ¿Sí? Y sin eso no hay edificios. Sin eso no hay nada. ¿Sí? Evidentemente, en Alejandría también trabajaba Hipatia, que se hizo famosa por una película de Hollywood, porque si no la gente no se hubiera enterado de la existencia de esta pobre mujer. ¿Sí? Pero había mucha gente que estaba trabajando en Alejandría. ¿Sí? O sea, no, cuando se dice biblioteca de Alejandría, piensen que es más una universidad, un centro de investigación. ¿Sí? La gente producía conocimiento. Bien, entonces como les había dicho, Alejandro Magno fue hasta India. Y aquí es muy interesante porque aparece un contacto brutal entre civilizaciones que no se conocían antes, entre el mundo mesopotámico, egipcio y griego, que se pone en contacto con el mundo hindú. ¿Sí? Y hay una influencia, estos de aquí influencian terriblemente a la gente de acá. ¿Sí? Por ejemplo, esta es una estatua de un Buda. ¿Sí? Buda es el dios de por acá. Y su estilo es de estilo griego. ¿Sí? Si algún día ustedes van al Musée Guimet en París, las caras de los budas son caras griegas. ¿Sí? Las posturas son griegas. No es el Buda gordito así panzón. ¿Sí? No, son caras griegas. Hay influencia de esta gente a la civilización del Indo. Y evidentemente esa influencia la vemos en el arte, pero no es solo en el arte. ¿Sí? En el Valle del Indo, esta parte aquí, había una civilización bastante avanzada, bastante antigua, que tenía un sistema decimal, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esa civilización de aquí son los verdaderos inventores del cero, del número cero, no del cero posicional, sino del número cero. Y eso simplemente porque el budismo, la religión, tenía el concepto filosófico del vacío. ¿Sí? Para los griegos había el vacío primordial, fin, aparecen los dioses y desde ahí, sí, para los egipcios igual. ¿Sí? Para los católicos también hay eventualmente el vacío primordial, pero una vez que aparece Dios y taita Dios, o sea, no se vuelve el vacío. ¿Sí? Pero esta gente sí tenía el concepto de que se podía volver al vacío. Y esa noción de vacío es el sunyata, ¿sí? Que significa vacuidad, vacío. Y la representaban de una cierta manera, de esta manera. ¿Sí? Este es el símbolo del vacío, que curiosamente se parece a nuestro cero. ¿Sí? En la India, en esas mismas épocas, un poco más tarde, aparece la Universidad de Nalanda. ¿Han escuchado hablar de esta universidad? No. Pues les presento la Universidad de Nalanda, estas son las ruinas que quedaron. Y era una universidad bastante interesante porque había un examen de ingreso. ¿Sí? Los cronistas dicen que era un examen de ingreso bastante exigente, es decir, que apenas pasaba 1/3 de los candidatos del examen de ingreso. Los 2/3 se jalaban del examen de ingreso. ¿Sí? Había clases de medicina, de física, de astronomía, evidentemente de matemáticas. En sus buenas épocas tenían entre 4.000 y 10.000 alumnos. ¿Sí? La Universidad Central, ¿cuántos hay? 50.000. Ya. En la Politécnica Nacional hay 10.000. ¿Sí? Aquí había entre 4.000 y 10.000, dependiendo de las épocas. Y estos alumnos, al final de sus estudios, tienen que hacer una tesis de fin de estudios. Entonces es una verdadera universidad. ¿Sí? Y aquí aparece uno de los primeros matemáticos, que es Aryabhata y Brahmagupta, que inventan las reglas del cero y de los números negativos. Para los griegos los números negativos no existen. ¿Sí? En algún momento ustedes les han dicho que menos por menos da más. Alguien tuvo que pensar eso. Alguien tuvo que ocurrírsele que era la buena expresión. ¿Sí? ¿Quiénes fueron? Estos dos locos, Aryabhata y Brahmagupta.
alguien tuvo que darse que 5 menos 7 da menos 2. ¿Sí? Entonces, esta gente estuvo pensando y se dio cuenta que esa era la correcta forma de hacer las multiplicaciones con los menos. Ahora para nosotros es simplemente una regla, menos por menos da más. Y nunca se les ocurrió, ¿quién habrá hecho esa regla? ¿Sí? ¿A quién se le ha ocurrido que menos por menos da más? ¿Por qué es útil? ¿Por qué sirve y por qué no sirve? Esta gente estuvo pensando en eso. ¿Sí? Además de eso, dieron tablas trigonométricas, como seno y el coseno. Y esta gente también, por su flexibilidad mental, tenía diversos tipos de infinitos. Los que hacen matemáticas saben todos muy bien que hay el ale sub 0, ale sub 1, y, o sea, numerables, no numerables, 2 a la potencia n, 2 a la potencia n, y así sucesivamente. ¿Sí? Esta gente ya tenía esas nociones en el coco. ¿Sí? Hace 1500 años. ¿Sí? O sea, tenían ese tipo de conocimientos. Bien, continuemos ahora, pasemos a los mayas, que aproximadamente empezaron a florecer en esas mismas épocas. Y los mayas estamos en 400 antes de Cristo y 1400 después de Cristo. Esta gente tenía el sistema vigesimal, en base 20, tenían el cero posicional. Los mayas no inventaron el cero. Los mesopotámicos ya tenían el cero posicional. Fueron los hindúes los que inventaron el cero como número. Ellos tenían el cero posicional. Y lo que es chistoso de esta civilización es que fue el primer congreso internacional de astronomía. Para los mayas, en su religión, era importantísimo alimentar el sol para que dé vueltitas. Alimentaban con los vecinos, de preferencia. ¿Sí? Pero tenían que ponerse, o sea, de acuerdo entre las diferentes ciudades cuándo empezaba el año. ¿Sí? Entonces, en el año 763, en la ciudad de Copán, se reunieron y dijeron, a partir de ahora el año va a empezar tal día. ¿Sí? Eso significa que la gente estaba en capacidad de hacer cálculos complicados, aproximaciones astronómicas y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Y especialmente calcularon el año solar a 365,242 días, la aproximación de los mayas. Cuando el valor real es 365,242, 19 días. O sea, para nuestras necesidades basta y sobra. ¿Sí? Pues esta gente hacía esos cálculos. Para hacer estos cálculos significa que alguien estuvo estar sentadito viendo el sol y las estrellas. ¿Sí? O sea, no es que dijo, hay luna llena, entonces es 365. No. Tuvieron que estar pensando, haciendo cálculos. ¿Sí? Observando, anotando. Porque es algo que se demora. O sea, un año tiene que demorarse para tener esto. ¿Sí? Por lo menos. Estar anotando cada día. ¿Sí? O sea, es trabajo y disciplina. Y evidentemente esta gente tenía un conocimiento geométrico brutal, porque sin eso no hay. Aquí tengo raíz cuadrada de 2 para la pendiente. ¿Sí? Si era así, muy así, pues nadie sube. Tiene que ser así nomás. ¿Sí? Pues ese tipo de cosas la gente tenía que pensar. Y eso es matemáticas. Claro que los turistas que van aquí no piensan en eso. ¿Sí? Pero sin matemáticas no hay esto. Bien, ahora regresamos al otro lado por aquí, empezamos al mundo islámico, que se despiertan aquí, toman Alejandría, van hasta aquí, hasta la batalla con los chinos, se quedan aquí y evidentemente recuperan todas las influencias griegas e hindúes. Y ustedes, las cifras árabes, ¿conocen ustedes las cifras árabes? En realidad no son cifras árabes, son cifras hindúes, pero fueron popularizadas por los árabes. Y aquí aparece un personaje bastante interesante que es Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, que aparece en 780 en Uzbekistán. Sí, Uzbekistán es por acá, ¿no? Es un uzbek. Y este señor va a trabajar en Bagdad, en la Casa de la Sabiduría de Bagdad. ¿Sí? Se le llamaba Casa de la Sabiduría, pero en realidad era un centro de investigaciones, un laboratorio de investigaciones. ¿Sí? Él populariza la notación hindú, introduce el álgebra, que significa la restauración y que nosotros lo conocemos como álgebra. ¿Y qué significa esta restauración? Tengo una identidad, quito uno y lo restauro acá. ¿Sí? El álgebra está aquí con más, pasa al otro lado con menos. Eso es álgebra. Pero en estas épocas eso se llama restauración. Lo quito aquí y lo restauro acá. Álgebra. Y
Al-Khwarizmi proviene del algoritmo, ¿sí? Y ustedes a él lo conocen súper bien a este señor. ¿Quieren ver una foto de él? Ahí está. Él es Al-Khwarizmi. Él no es Baldor. ¿Sí? Él es Al-Khwarizmi. ¿Quieren ver la cara del Baldor? Él es Baldor. Ahora agárrense bien. Baldor era abogado. Baldor era abogado de formación y hizo un colegio en Cuba. Él tenía un colegio en Cuba. A partir de sus clases sacó este libro. Por la Revolución Cubana se fue a Estados Unidos y fue una editorial mexicana que cogió los libros de Baldor y los popularizó en toda América hispanohablante. ¿Sí? Pero el verdadero Baldor es él, no él. ¿Sí? O sea, no se confundan. Ahora, todo este conocimiento de Al-Khwarizmi pues, fue traducido al latín por Gerardo de Cremona, porque Cremona era aquí, y Gerardo de Cremona era hijo de un comerciante. ¿Sí? Y evidentemente business es business, entonces tenía que estar discutiendo con los infieles. Cogió un grupo, o sea, cogió un libro de Al-Khwarizmi y lo tradujo, ¿sí? En 1100 algo. Y a partir de esa traducción pues llega a los europeos. Ahora vamos a hacer una pequeña paréntesis con alguien que me cae muy bien, que es Ulugh Beg. ¿Conocen ustedes a Ulugh Beg? Es este señor de aquí. Él me cae bien. Todos me caen bien, pero este me cae bien en especial. ¿Sí? Este era astrónomo y matemático y vivía en Samarcanda. ¿Sí? Ahora, este señor era el nieto de Gengis Khan, perdón, de Timurlan, Tamerlán, este. ¿Conocen quién era Tamerlán? No. Tamerlán se hizo un imperio aquí. ¿Sí? Era un conquistador. Los historiadores calculan que él acabó con el 2% de la población humana de esa época. Es decir, que mató entre 5 millones y 17 millones de personas. ¿Sí? O sea, él no estaba con medias tintas. ¿Sí? Entonces llegaba a un pueblito, no me quieren, listo, ahora ya me quieren y igual no queda nadie. Y él tenía su capital que era en Samarcanda, aquí. Ahora, la ventaja de Ulugh Beg es que era el nieto de Timurlan y su papá, de Ulugh Beg, reinó durante mucho tiempo. De manera que él pudo dedicarse a su pasión, a lo que le interesaba, que era la astronomía y las matemáticas. ¿Sí? Le encantaba eso, tenía plata, se dedicaba a eso. ¿Sí? Entonces, Ulugh Beg en Samarcanda reunió a los más grandes astrónomos y matemáticos de la época. ¿Sí? En Samarcanda, él, con su propio dinero, subvencionó a 10.000 estudiantes en 12 instituciones distintas, de estos cuales se calcula que había 5.000 matemáticos. ¿Sí? Cuenta que uno de los matemáticos más brillantes de eso era extremadamente pobre, tan pobre que sus padres estaban viendo si capaz lo vendían como esclavo. Ustedes no son padres, pero uno que es padre, o sea, imagínense la desesperación de tener que vender un hijo como esclavo, que no tienen que comer. Y gracias a este señor, este hijo pudo tener una beca para poder estudiar matemáticas. Fue uno de los más grandes matemáticos de la época. ¿Sí? Creó un observatorio astronómico donde estaba la élite de la astronomía mundial de esa época. Y trabajaban permanentemente entre 60 y 70 personas ahí, día y noche, especialmente las noches, porque es astronomía, hay que estar viendo las estrellas, ¿no? ¿Sí? Tenían aproximaciones del pi y del seno de 1 con una precisión que fue únicamente superada con las computadoras, ¿sí? En el siglo XX. Y lastimosamente Ulugh Beg, muere el papá de Ulugh Beg, y Ulugh Beg le toca ser sultán, le toca ser rey, y a Ulugh Beg, para ser honesto, no le interesaba que por aquí, que este está peleando por acá, no le interesaba estas cosas. Un sobrino de Ulugh Beg, que sí le interesaban estas cosas, cogió y lo mató. Y mató a casi toditos los investigadores de ahí. Uno logró escaparse con todo el compendio de estudios, cogió los libros y dijo, aquí corro, se escapó de Samarcanda hasta por aquí y fue por acá y llegó a Estambul. ¿Sí? Y regaló esas tablas al sultán de Estambul, y por eso se llaman las tablas sultanianas. ¿Sí? Puse en Wikipedia tablas sultanianas, donde está todo el compendio de información recopilado por estos locos
durante 20, 30 años de estudios. Ahí, gracias a esas cosas, tenía una fuente de información gigante, de una precisión también que fue prácticamente solo superada cuando apareció el Hubble, el telescopio Hubble. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas llegó a Estambul y pues ahí se salvaron todo ese tipo de conocimiento. Y dense cuenta, una vez que aquí el sobrino mató a todos, Samarcanda nunca volvió a ser una buena universidad. ¿Ustedes han oído hablar de la Universidad de Samarcanda? No, ya no, ya se acabó. ¿Sí? Tienen que darse cuenta de eso también, de la fragilidad del conocimiento. Llega un loco y les mata a todos, se acabó. ¿Sí? Ahora es un desierto esto. ¿Sí? Bueno, ahora otro salto por acá hacia los incas. Los incas se desarrollaron muy rápidamente. 100 años, 130 años desarrollaron los incas. ¿Sí? Ellos fueron los herederos de otras civilizaciones anteriores. ¿Sí? En el Ecuador no duraron ni 50 años los incas. ¿Sí? Menos de 50 años. El que vino el primer inca y que desapareció el último inca, 50 años. ¿Sí? Aquí había antes gente. Los que hicieron las pirámides de Cochasquí no eran incas. Los incas tenían base 10, eso se sabe, tenían observaciones astronómicas bastante precisas y tenían estadísticas precisas. Eran unos estadísticos súper precisos estos. Tenían evidentemente conocimientos geométricos. ¿Y ustedes saben qué es esto? ¿Han oído hablar de la Yupana? La Yupana es la calculadora de los incas. ¿Sí? Y aquí se ven tienen unas casillas y con pepitas de maíz hacían cálculos, que a los españoles se quedaban locos viendo eso. Que pongo una pepita, quito una, tres por aquí, tres por acá, me debes 500 quintales de maíz, vos me debes 3 quintales de por acá y vos tantos quintales de habas, rapidito. ¿Sí? Entonces tenían la Yupana. Lastimosamente esto se perdió. So, hay descripciones de cómo lo usaban. No, se perdió ese conocimiento. ¿Sí? De la misma manera que los quipus, no se sabe muy bien cómo funcionaban. ¿Sí? Se sabe que eran cierta manera de contar las cosas, pero nadie está incapaz de decir, bueno, ahora sí voy a hacer mis cuentas de la casa, me saco el quipus y... se perdió ese conocimiento. ¿Sí? Más por acá, ¿conocen ustedes Incapica? ¿Alguien ha ido a Incapica por aquí? ¿Ya? ¿Por aquí? Ahora, esto es Cañari Inca. ¿Sí? No es únicamente Inca. A mi conocimiento, tal vez me equivoque, ustedes me corregirán, pero el Templo del Sol, que es esta cosa aquí, es el único monumento en América Latina que es de forma elipsoidal. ¿Sí? Y para hacer una elipse, pues hay que saber hacer lo que es una elipse. Tiene dos ejes, dos focos. ¿Sí? Y esto es piedra. Al albañil le dicen, pero hay que calcular. ¿Cuál es el eje mayor, cuál es el eje menor? Y esto está, el eje mayor es este de aquí, que es este oeste, y el eje menor es norte-sur. ¿Sí? Está clarito, van allá y con el teléfono que ahora tienen que pedirse, ven así, sí, cierto, sí, cierto. ¿Sí? Esa gente estaba pensando antes de hacer esas cosas, no así por las puras que hacía eso. ¿Sí? Estos dibujitos de aquí, yo no sé, no soy astrónomo, pero me late que debe corresponder con algún paseo de las estrellas. ¿Sí? Esto lo hicieron así por las puras, estas curvas de aquí. Yo no tengo el conocimiento para hacer eso, no soy astrónomo, no soy geómetra, pero me late que no se rompieron el coco ni la espalda de los pobres trabajadores haciendo esto así, por las puras. ¿Sí? Debe haber algo ahí detrás. Hace tiempo se escribí un pequeño texto. ¿Sí? La gente sabía qué es lo que hacía. ¿Sí? La gente sabe lo que hace. Y eso es fundamental. O sea, antes de hacer algo uno piensa. ¿Sí? Bueno, espero que piensen. Pero por lo general, cuando ya se trata de meter plata, cuando se trata de meter muchas personas allá que estén trabajando, se piensa por lo general, ¿no? Dicen, chuta, vea jefe, se me jalaron, no, ¿sí? O sea, debe estar bien pensado eso. Bien, vamos a Europa, ¿y qué sucedía en Europa en esas épocas? Pues en esas épocas estaban bastante atrasados los jóvenes. Este es el Panteón de Agripa, en Roma, que fue construido el 27 a.C., hace 2000 años. Y los romanos estaban en capacidad de hacer algo que contenga una esfera de 43 metros de diámetro. ¿Sí?
en capacidad de hacer eso. Vienen los bárbaros, matan a todo el mundo, y evidentemente matan a los arquitectos. Y 500 años más tarde, Teodorico dice, bueno, yo también quiero tener lo mismo, arquitecto de mi hacienda. ¿Sí? Esta cosa aquí tiene apenas 11 metros de diámetro, este tiene 43. Es decir, que todo este edificio de aquí lo pueden meter aquí adentro. Además, la forma de construir la bóveda, la técnica se perdió. Cuando si van a Ravenna, ¿se ven estas cositas de aquí? Son unas anzas, y esto es un monolito, es una tapa de olla. ¿Sí? Entonces, como perdieron la tecnología para hacer las bóvedas, cogieron un solo bloque y le pusieron como tapa de olla. Y estas cosas eran para las piolas, para mantener. ¿Sí? Esto también tienen que darse cuenta que hay pérdida de conocimiento. Aquí tienen pérdida de conocimiento arquitectural, matemática, porque ya no sabían cómo hacer eso. ¿Sí? Eso tienen que darse cuenta. O sea, no es porque en algún momento se supo hacer, que siempre se va a saber hacer. ¿Sí? Hay pérdida de conocimiento. Y esta gente pues redescubre a los textos griegos, a los textos hindúes, a matemáticas del Islam, al contacto con Islam en el siglo XII. Y poco a poco pues la cosa se va desarrollando. Tienen a Fibonacci, que es uno de los primeros, y se redescubre la sucesión de Fibonacci. ¡Wow! La sucesión de Fibonacci. Los hindúes conocían eso de hace 700 años antes. ¿Sí? Lo sabían, lo conocían. El único pequeño problema es que la Universidad de Nalanda fue destruida por los mongoles. Mataron a todo el mundo. Y es por eso que ustedes desconocían de la Universidad de Nalanda. Nunca habían oído hablar de esa universidad. ¿Sí? Otro ejemplo de que si les matan a todos, pues se acabó. Es muy difícil que continúen la cosa. ¿Sí? Luego viene Tartaglia, que él es el que da el primer algoritmo general para resolver las ecuaciones de tercer grado. Por las mismas épocas aparece Cardano, los números complejos o imaginarios, y ahí es donde empieza esta gente a despertarse. François Viet, ¿conocieron ustedes? Viet. Viet es el primero, que era un francés, es el primero que utiliza el símbolo más y menos, e igual. ¿Sí? Él es el que introduce la notación, porque antes era, hay 3 burritos por aquí y 4 patos por acá, y no, era literal el asunto. ¿Sí? François Viet y su alumna, Catherine Partenay, que era su alumna, son los primeros en utilizar estos símbolos más, menos, igual, y son los primeros en reemplazar 3 vacas al cubo más 2 perros al cuadrado es igual a 4 burros. ¿Sí? Entonces ellos reemplazan los números por letras. ABC. Esto no se hizo así de la nada, alguien tuvo que hacerlo. ¿Sí? Alguien tuvo que ocurrírsele que la cruz así es más. Y ese alguien se llamaba François Viet. Y a partir pues, del cálculo diferencial, pues tienen Galileo, Newton, Leibniz, Émile du Châtelet y todo eso, y a partir de eso, pues Europa desarrolla el cálculo diferencial y ahí sí toma el ascendente frente a todas las civilizaciones. ¿Sí? Los hindúes estuvieron a estico de desarrollar el cálculo diferencial. ¿Sí? No los de Nalanda, sino de la universidad de más abajo. Por ejemplo, ellos conocían las descomposiciones de series de Taylor. ¿Sí? Ellos ya tenían hace 1000 años las descomposiciones de series de Taylor. Les faltó esto para hacer el paso a la derivada. ¿Sí? Les faltó estico. Y también tenían nociones de primitivación, o sea, de primitivas, pero los que se dieron cuenta que si uno deriva y hace la operación inversa, es la integral, con estos dos locos. ¿Sí? Ellos son los que hacen la conexión entre esas cosas. ¿Sí? Y a partir de eso, pues, Europa empieza a despuntar y empiezan las cosas serias. Pero no empiezan así por las puras, ¿sí? Sino que hay la Academia Nacional de los Linces en Roma, 1600, la Royal Society en Londres, la Academia de Sciences en París, la Academia Profesional de las Ciencias, donde empiezan a pagar a la gente para que haga investigaciones. ¿Sí? No es por las puras, es decir, que es la colectividad que da dinero para que se haga investigación. ¿Sí? Y aparece una proliferación de centros de investigación, de universidades y todo lo que representa el siglo de las luces. ¿Sí? Es decir, que es el ser humano
por medio de la razón, del trabajo y de la disciplina, que puede comprender el universo. ¿Sí? O sea, no es que viene Zeus y dice, eso ya nadie cree. ¿Sí? O sea, tal vez cuando tiembla el avión y dices, ¡ay, Diosito! ¿Sí? Cuando tiembla el avión. Pero el rato que ustedes quieren comprender cómo funciona un neón, no le ponen una vela a San Francisco. ¿Sí? Ustedes quieren ver cómo se distribuye la electricidad en el Ecuador, pues son series de Fourier. ¿Sí? Punto. ¿Sí? Y lo que decía, pues este desarrollo se puede perder. ¿Sí? Y voy a dar unos ejemplos de ciertos países que perdieron ese desarrollo. Un ejemplo de eso es España. España perdió el siglo de las luces. Mientras los países europeos, Francia, Alemania, Inglaterra, estaban así desarrollándose, España lo perdió. No tuvo ese desarrollo. ¿Sí? ¿Por qué? Por el peso de la iglesia. Un ejemplo concreto de esto es, había el río Ebro y estaban haciendo estudios sobre si valía la pena dragar el río Ebro para hacerlo navegable. Entonces los ingenieros querían hacer unos calculitos, hay que dragar aquí, hay que rascar por aquí, hay que quitar por aquí, y con eso se podría potencializar mucho más el tráfico fluvial y pues acelerar el comercio y hacer intercambios y cosas chéveres. Bien, listo. Costaba tanto, todo, una carpeta bien hecha. Y eso tenía que tener el acuerdo del rey. Pero antes de tener el acuerdo del rey, tenía que pasar por la comisión episcopal. Tenga el documento de la comisión episcopal, todo chévere. Después de 2 meses viene la respuesta de la comisión episcopal. Una línea. Si Dios hubiera querido que el río Ebro fuese navegable, lo hubiera hecho. Punto. Ahí quedó. Y a pesar de todo el oro que sacaron de América del Sur, ahí quedaron. Se acabó. Con ese tipo de mentalidad, se acabó. No van a ningún lado. ¿Sí? Y eso se ve ahorita. Los autos son Mercedes, son Peugeot, no son autos españoles. Los aviones son Airbus, Boeing, no son aviones españoles. ¿Sí se dan cuenta de eso? O sea, eso no es gratis, todo está conectado, ellos lo pagaron. Otro ejemplo de eso es Francia, que sacrificó una generación en la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Francia, el régimen republicano, todos son iguales. Si todos son iguales, todos tienen que ir al frente. ¿Sí? O sea, ustedes imagínense gente de su edad, ¿no? Gente, los jóvenes, 18, 20 años. Toma un fusil, sales de la trinchera y al frente una metralleta. Y ahí sin piedad, ¿sí? Y sacrificaron generaciones de matemáticos, científicos, poetas, ¿no? Se acabó. Y a Francia le costó muchísimo reponer eso. Porque una vez que se pierde una generación, es difícil recomponer esa cosa, ¿sí? esa cantidad de gente. Es por eso que hubo un hueco en la calidad de las matemáticas francesas entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bajó el nivel de las matemáticas francesas. ¿Sí? No es de gana. Los alemanes en ese caso fueron un poquito más pilas, o sea, los prusianos, porque Alemania no existía en esas épocas, los prusianos fueron un poco más pilas, y a los que tenían un poco más de estudios los ponían a estar en los cañones, no en el frente. ¿Sí? Pues de alguna manera preservaron el capital humano de la gente que tenía un poco mejor formación. ¿Sí? Sin embargo, Alemania destruyó completamente su escuela matemática con la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Para que vean que políticas estúpidas tienen consecuencias estúpidas. ¿Sí? Llegan los nazis al poder y dicen, bueno, ahora los judíos me caen mal, les mato a toditos o se me van. ¿Sí? Antes de los nazis, tenían los mejores matemáticos, los mejores físicos del mundo, químicos del mundo en Alemania. Heisenberg, Einstein, Neumann, tenían toda la física de ahora estaba en Alemania. ¿Sí? Llegan estos bestias, la gente se va. David Hilbert, que murió en los años 40, por ahí me preguntaba, ¿y cómo están las matemáticas alemanas en esas épocas? Perfecto, están de maravilla, están inexistentes. Desapareció. Y esto los alemanes lo pagan ahora, 80 años después. ¿Cuántas medallas Fields tiene Alemania? 2. ¿Cuántas medallas Fields tiene Francia? 12. Ahí está. No es de gana.
¿sí? Vino gente bestia, el resultado es que son bestias, ¿sí? Evidentemente Alemania, pues, tiene muy buenos matemáticos, son muy potentes en muchas áreas, pero ya no tienen el brillo que tenían antes. 80 años después todavía no tienen el brillo que tenían antes. Cuando era, antes de los años 30 era el top del top del top, ¿sí? Ya no. ¿Sí? Deben tener cuidado con eso, ¿sí? Las políticas influyen en ese tipo de cosas. Es lo que digo, hay que tener cuidado, ¿sí? O sea, porque ahora se encuentran con estas cosas en internet, ¿sí? O sea, ni la esquina podrían tener si no tendrían el... Ni la esquina tendrían si no tendrían el perfecto, ¿sí? El edificio no podría existir sin eso, ¿sí? Esto es súper importante. Sin desarrollo matemático, una sociedad está condenada a seguir lo que hacen los demás, ¿sí? Y los demás cobran por eso, ¿sí? Porque no creen que el mundo es gratis. Su teléfono celular, ¿a cuánto lo compraron? Todo el mundo sabe que... Bueno, en fin. Eso. Entonces, volviendo a esta cosa, desde el inicio existen escuelas donde se enseñan matemáticas, ¿sí? Desde el mismísimo inicio de las matemáticas existen escuelas donde hay matemáticas, donde se enseña matemáticas. Hay centros especializados en donde se hace investigación, porque las matemáticas no caen del cielo. Hasta las cosas más elementales que usamos ahora, alguien tuvo que ocurrirse de eso. Como decíamos un rato, la regla del menos por menos da más, alguien tuvo que pensarlo. Alguien tuvo que decirse, esta es la buena regla, esta es la que funciona, esta es la que sirve. No fue de gratis. ¿Sí? Hay intercambios entre investigadores. No crean que el matemático está encerrado en su esquinita. ¿Sí? Los griegos iban a Egipto a estudiar. La gente se paseaba, discutía. Hay transmisión del conocimiento. ¿Sí? A ustedes a veces les venden un poco la historia de que, qué chévere, está en su esquinita haciendo matemáticas. Olvídense, eso no existe. Nadie está encerrado. Eso nunca ha existido. En la historia de la humanidad, nadie ha estado así solito metido ahí. Los grandes matemáticos están en laboratorios de investigación, trabajando con colegas. ¿Sí? Eso no existe, estar ahí solitos. Y pues eso, las matemáticas son una aventura humana, y algo chévere. Y si ustedes quieren dedicarse a eso, pues a trabajar. Eso nomás. Gracias. ¿Tienen preguntas? Preguntas. Chicos, ¿hay preguntas? ¿Alguna cosa? Aprovechen. Bueno, a ver, trabajo en el sector público, entonces mi pregunta sería, ¿cómo promueves que los matemáticos podamos entrar más a puestos directivos? Porque ahora he tenido casos donde dicen, ¿qué hace una matemática ahí? En salud, he estado en salud ha sido lo peor. O sea, en salud es lo que más he sentido como que, oye, ¿qué hace ahí una matemática? ¿Tú no deberías estar en la universidad? ¿Cuál sería tu recomendación ahí? Ahí hay que tener un poco de cuidado, porque una cosa es la recomendación y otra cosa es el país en donde estamos. Ya. Me corregirán. Me da la impresión que en este país, los altos puestos, lo que se premia es la fidelidad, no la competencia. Me corregirán. De esa manera tenemos arquitectos que son ministros de educación, tenemos abogados que son ministros de salud, porque lo que se premia es una vez más la fidelidad, no la competencia y el conocimiento. Entonces, esos altos cargos son políticos, ¿sí? También depende del nivel de la sociedad matemática, ¿sí? En otros países, las matemáticas sí son consideradas muy importantes, ¿sí?
aquí nomás no se las considera. ¿Sí? Váyanse a cualquier país medio desarrollado y vieron cómo cuidan a los matemáticos. ¿Sí? Entonces eso es parte de la cultura matemática de un país. ¿Sí? Por algún lado hay que empezar. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede hacer un matemático en el sistema de salud? El simple hecho de optimizar recursos, el simple hecho de saber cuántas gasas necesita tal hospital, cuánto tipo de infraestructura necesita, ahí está la cosa más elemental, o sea, desde el punto de vista de logística médica. ¿Sí? Sin hablar de la investigación en matemáticas, o sea, matemáticas aplicadas a salud, donde se necesita un montón de cosas. ¿Sí? Pero simplemente, como el Ecuador nos hace mucha investigación, simplemente el hecho de organizar cómo funciona el sistema de salud en un país, eso tiene que obligatoriamente pasar por un proceso de optimización, porque los recursos en todos los países son limitados. ¿Sí? En todos los países los recursos son limitados. ¿Sí? Entonces la optimización de eso, pues, eso no es un trabajo de un médico, no es el trabajo de un cirujano, no es el trabajo de un oftalmólogo, es un trabajo de un matemático con un informático y nada. Entonces, por ahí habría que ponerles el anzuelo a la gente. No estoy hablando de la investigación en matemáticas. Por ejemplo, ¿quién se ha hecho una ecografía aquí? O una radiografía. ¿Sí? Todos. Pero hablemos de la ecografía. Les ponen un gel y les pasan el aparato. ¿Sí? Y ven su órgano ahí en 3 dimensiones. Eso es muchísimas matemáticas. Porque la ecografía es, mandan las ondas, genera un eco, por eso se llama ecografía, rebota, y a partir de la onda reflejada, rebotada, ustedes tienen que reconstruir en 3 dimensiones del órgano. ¿Sí? Háganlo. Si no tienen la noción de transformada de Radón inversa, no lo llegan a hacer. Olvídense. Si el señor Radón, que era un polaco, no hubiera trabajado sobre las medidas de Radón, las transformadas de Radón inversa, olvídense, no existe la ecografía. ¿Sí? Entonces hay muchísimas matemáticas ahí detrás. ¿Sí? Pero a ese nivel, lastimosamente, el Ecuador creo que todavía no, desconozco, me corregirán, creo que todavía no estamos. Pero para tratar de convencer a los jefes, o sea, tenemos recursos limitados, hay que hacer eso de manera racional, no es al dedo, no es de Tim Marín, de Doping Web, no es así. ¿Sí? Hay que hacerlo de manera racional. ¿Cuántos enfermos hay acá? ¿Qué necesidades hay aquí? Estadísticas, esta provincia tiene más propensión a este tipo de enfermedades, estas provincias se lastiman más porque hay más campesinos simplemente, tienen más heridas por machetazos y cosas de esas, entonces aquí hay que poner más este tipo de cosas. Acá hay más accidentes de tránsito. Cuestión de hacer las cosas racionalmente. ¿Sí? Y ahí, eso no es el trabajo de un médico. Un médico no va a hacer eso. ¿Sí? Ahí es donde aparecen los matemáticos. Aquí creo que hay entonces esa es una de las aplicaciones que podría convencerse a los poderes públicos de utilizar matemáticas. ¿Sí? ¿Había otra pregunta por acá? Sí, yo tenía algunas. Primero era someramente estudiado. Agradecerte mucho la presencia, Diego, Gracias a ustedes. y invítales por favor a lo que hay de Amaru la semana que viene. Si me dan un segundito. Bueno, yo antes de, hasta que Hasta que calle. sí, recordarles chicos que mañana tenemos la minga